Latinos, como les había contado, el programa de hoy está dedicado a la programación neurolingüística y para ello tenemos un invitado, Robin Collarte. Hola Robin, bienvenido. Muchas gracias por estar en el programa. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Robin, cuéntame un poco acerca de la experiencia que tú tienes, cómo llegaste al mundo de la programación neurolingüística y cuál es tu alma mater, qué estudiaste, etcétera. La programación neurolingüística para mí surge a través de una pregunta principalmente. Yo soy de formación ingeniero comercial, Ujú. de una escuela muy dura que es la Universidad de Santa María, que es como bien cuadrada y formalizada, forma principalmente ingeniero. Cuando empecé a ejercer como mi parte más profesional de asesoría en tema de estrategia, empecé a darme cuenta que había un espacio del liderazgo que no estaba en la materia del management tradicional. No estaba en ese espacio que nos entrega la escuela de negocio, o en ese espacio como de la causística, que un poco tiene un poco uno más comprendido que el tema de la ingeniería. Y ese espacio estaba principalmente a nivel de comportamiento, de lenguaje. Uno podría decir a veces como de la estructura de que diferentes tipos de líderes tienen, cómo te pueden convocar y motivar a lograr un objetivo. Y para responder la pregunta que me hice en un momento fue como, ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia de un líder? Sabía que no le iba a poder responder en el espacio más tradicional de la ingeniería. Por eso me metí de lleno hace como 5 años. Estudié 4 años programación neurolingüística. Estudié en gestor PNL, uno de los institutos líderes en Chile, junto a Jessica Riveri, que es la institución que está vinculada a la NLP University de Robert Dills, que es uno de los mayores desarrolladores de PNL en el área empresarial. Y ahí poco a poco me fui adentrando en este mundo tan fascinante que es la programación neurolingüística, que me ha permitido el día de hoy desarrollar nuevas tecnologías y nuevas formas de abordar el liderazgo en la empresa. Cuéntame Robin, ¿y tú cómo ves la programación neurolingüística? ¿La ves como una habilidad blanda o algo un poco más duro de datos, de información? Yo veo la programación neurolingüística como casi como un arte, porque es el arte del estudio de la experiencia subjetiva del ser humano. Y es un arte de observar de la conducta. Por ejemplo, nace la programación neurolingüística del estudio de la conducta de tres terapeutas famosos en los años 60 y 70, que era Robert Fritz Perls, padre de la Gestalt, Virginia Satir, una de las padres de la terapia psicofamiliar, y Milton Erickson, el padre del hipnotismo. Entonces, en ese tiempo, Richard Blander y Gregory Bateson, que son los fundadores de la PNL, de la primera PNL, ellos fueron y se preguntaron, qué hacen estos viejitos? ¿Qué hacen estas terapeutas? Que a diferencia de la psicología más tradicional, tienen resultados tan efectivos y tan en corto plazo. ¿Y ¿Y estos qué hicieron? terapeutas, perdón, trabajaban juntos o de manera independiente, No, trabajan de manera independiente. con el mismo método? No, eran diferentes métodos. Eso era lo interesante. Entonces, cuando Richard Blander y Gregory Bateson fueron a estudiar a estos personajes, se dieron cuenta que compartían como cierta estructura, cómo hablaban, cómo se conectaban, cómo iban profundamente a las personas y podrían generar procesos en las personas de sanación, desde procesos profundos de su inconsciente. Y ellos lo llamaron la estructura de la magia o la estructura de lo sagrado, en su libro, en su primer libro de la PNL. ¿Y esto eran terapias em, para, para ayudar a la gente como algún tratamiento, salir de alguna depresión? ¿O era algo más orientado a alguna empresa o algún negocio? ¿Qué tipo de tratamientos ellos hacían? ¿Eran psicólogos clínicos? Principalmente eran psicólogos clínicos y veían temas como depresiones, traumas, procesos como bien orientados a, a temas psicológicos, temas psicológicos. Y cuéntame, en el tema de la programación neurolingüística, tú mencionabas que era a finales de 60 de los años 70, 1960, 1970. Es relativamente nuevo entonces, no es algo que haya existido siempre y me imagino que antes este tema de la psicología se trataba de otra forma. Hoy en día todos los psicólogos tratan con programación neurolingüística o eso es algo que aún está desarrollándose. Yo creo que si uno se da cuenta, uno puede observar desde hoy en las redes sociales, hay una harta fuerte presencia de programación neurolingüística. ¿Sí?
pero, y también de muchas otras terapias, como las constelaciones familiares, tantas cosas el día de hoy, Reiki y otras como cosas como anexas un poco al mundo tradicional. Sin embargo, yo creo que he visto que hay psicólogos que mezclan ambas como líneas, también como un poco más de la escuela más tradicional con programación neurolingüística, con otro tipo de herramientas que tienen resultados muy efectivos. Lo que sí yo creo que desde la PNL inicial, por ejemplo, la PNL de primera generación, que era una PNL principalmente asociada a Richard Bandler y Gregory Bateson, que después derivó a la segunda generación, era una PNL principalmente centrada en el lenguaje y en la mente cognitiva. Después se dio el salto con Robert Dilts y Judy de Rosier y crearon la PNL de tercera generación, la cual dijo que nosotros tenemos tres mentes: la mente cognitiva, la mente corporal y la mente somática. Yo creo que desde ese espacio se han generado importantes avances en terapias como Somatic Experiencia de Peter Levine en el tema de los traumas, las constelaciones familiares de Bert Hellinger y también Brigitte Champentier, una de mis maestras, precisamente en tema de constelación y PNL. Lo importante yo también es como destacar que la apertura de estos temas, los temas más de liderazgo, también es muy, también es más nuevo, pero también con mucho harto impacto. Por ejemplo, el tema de concepto, ¿se escuchar el concepto de arquetipo? No, no, la verdad no. Alguna vez lo escuché, pero no sé principalmente de qué se trata. Por ejemplo, profundizando un poco más en tu pregunta, es como la psicología tiene dos grandes padres, que en este caso son Freud y Carl Jung, ¿no es cierto? Y Carl Jung es como, siempre fue un poco visto más, un poco a distancia con la psicología tradicional, porque hablaba de este mundo. El inconsciente para Freud es un contenedor de traumas relacionados con otros padres. El inconsciente para Carl Jung es un mundo colorido de arquetipos de personajes donde está el guerrero, el mago. Y para Milton Erickson y para otros son aquellos sonidos, resonancias que tenemos. Cada persona siempre ha buscado entrar al inconsciente como una fuente de recursos desde su perspectiva. Entonces, ¿qué te permite la PNL? Es como hacerlo más práctico. Es como que a través de diferencia de herramientas te permite acceder a recursos de tu inconsciente. Es como tener un mapa de tu propio cerebro, saber dónde exactamente está un recurso. Yo me imagino hago el ejercicio, debe ser como entrar a la habitación de uno. Si tiene todo ordenado, es fácil encontrar lo que uno necesita, pero si en realidad no tienes muy claro y está todo, algunas cosas encima de otras, no sabes cómo identificar lo que realmente estás buscando, cómo encontrarlo. ¿Se puede definir de alguna manera? Totalmente. Es una muy buena metáfora. Una muy buena metáfora. Cuéntame, Robin, Y, tú hablabas un poco de la persona en sí, hablabas de constelación familiar y también hablabas de liderazgo. Esto quiere decir que podemos aplicar la programación neurolingüística en diferentes ámbitos. ¿En, en- totalmente. en qué ámbitos em, tú crees que son los más comunes o dónde tú basas tu experiencia? Yo principalmente veo muy presente la programación neurolingüística en los espacios de liderazgo, el espacio muy fuerte de terapia y también de la educación. Porque la programación neurolingüística, a diferencia de otras corrientes, no trabaja sobre el contenido, sobre la rigidez del contenido, que estamos un poco más eh, adictos. Yo creo que es como, y el día de hoy el mundo de la incertidumbre con la pandemia nos saca de esta certidumbre de cómo nos hemos cargado de un contenido, pero al final es como trabaja sobre la forma, sobre la estructura de las cosas que unen a las personas en equipo, por qué unas personas se comunican mejor que otras, por qué unas logran el objetivo mejor que otras. Por ejemplo, Robert Dills modeló a Walt Disney. Todos sabemos que Walt Disney es un monstruo de la creatividad. Y descubrió que Walt Disney tenía tres estados que transitaba a diario. Por una parte tenía el realista, que todos lo tenemos, que es el que como que quiere conectar a la realidad, y es Claro, visual, me imagino el que negociaba las películas, el que claro, veía el tema con los productores, etcétera. totalmente. Pero también el realista necesita ese soñador, porque si a veces estamos demasiado en el realista, también nos rigidizamos. El soñador que te mueve a ver esa visión, que a lo mejor no tengas claro a qué punto quieres llegar, pero tienes como un poco claro una imagen, algún símbolo que te va a guiar esa visión. Y también el tercer estado, el crítico. Yo creo que todos tenemos un crítico súper fuerte. Pero también como ese crítico, Robert Dick descubrió que Walt Disney tenía un crítico que más que destructivo, era un crítico constructivo, que le permitía, que está conectado también con los niveles de filtros que uno tiene, que son los visuales, auditivos, los kinestésicos, pero ese crítico que te permite ver los extremos de las cosas y de esos extremos permitir ver la calidad del proceso. Entonces tener el visual, tener el visionario, tener el realista, tener el crítico en un equipo de trabajo,
el día de hoy te va a permitir tener un equipo de alto desempeño. Entonces, como estas cosas que son tan un poco más subjetivas, al final nos permiten instalar en el presente un liderazgo con mucha más fuerza que solamente el liderazgo tradicional que conocemos. Y en este caso podríamos decir que Walt Disney estaba en otro nivel en comparación al común de las personas. Más que otro nivel, la PNL tiene una acepción que es súper importante, que es como la primera acepción, que es el mapa no es el territorio. Walt Disney tenía el mapa más amplio. Si uno tiene un mapa, puede ser un mapa más estrecho de la realidad, con menos colores, a lo mejor con menos relieves. Walt Disney tenía un mapa más amplio, con mucho más colores, con mucho más relieve. Tenía un recorrido. No es que fuera más y menos que lo, solamente que en ciertos espacios, ciertas vivencias personales de él, llamaban a transformar esta identidad, Y llamaban a este, transformar a este espacio. y este personaje, ¿habrá nacido con este mapa más amplio o dependerá de su experiencia en la infancia o lo desarrolló de alguna forma? ¿Cualquier persona puede desarrollar la programación neurolingüística? Cualquier persona que tenga el interés y el coraje, como diría de los cierres. Y es una técnica que, como yo siempre dice yo de los de los mayores desarrolladores de PNL, dice que el conocimiento solamente es rumor hasta cuando está en el músculo. ¿Y qué necesita? Principalmente mucho entrenamiento, mucho aprendizaje. Porque es una técnica que uno aplica en el día a día, en las relaciones que uno tiene con la pareja, en las relaciones que tiene con los hijos. Entonces, ¿cómo en el día a día vas instalando la PNL en ti? Porque, ¿qué sucede el día de hoy? Que la PNL de día tiene un explosivo gigante, gigante, porque la humanidad está buscando nuevas respuestas frente a este mundo más buca, de volatilidad, incertidumbre y mayores riesgos, no solamente a nivel de empresa, sino que a nivel de vida. Hoy día la vida está amenazada. Sobre todo ahora, claro, con la situación de pandemia. Y cuando la vida está amenazada, muchas personas alineadas a la PNL también buscaban respuestas en el... No hemos tenido una situación así. Puede ser que a lo mejor la gripe española. Pero ¿cómo hemos sorteado a la humanidad estos espacios? Más que buscando, reconectándonos a esos fuertes recursos internos que tenemos. Porque el día de hoy, el llamado cuando vamos a la casa también tiene un simbolismo súper importante en nuestro inconsciente. La casa significa la madre, pero también es como volver al hogar, es como volver a tu niño. Y muchas veces estar en la casa, ¿qué pasa el día de hoy? Si uno va a la gran encuesta de McKinsey, de los grandes como consultores a nivel empresarial, te puedes dar cuenta que hay un cansancio, un hastío. Porque tu energía masculina que sales afuera de tu casa a buscar el logro y la meta, el día de hoy está encapsulada en tu casa. Está encapsulada en ese femenino del hogar, donde al final todo este tema de ansiedad que se han disparado, las depresiones, es también por un cierto desequilibrio de la vida normal que tenemos. Exacto, no teníamos, ahora no tenemos la distracción de ir a un trabajo, de Mm. salir de la casa. Muchos expertos recomendaban al comienzo de la pandemia que las personas tenían que vestirse igual, echarse perfume de todas maneras como si fueran a salir, pero se quedan en la casa, porque al estar también en la casa uno comienza a pensar cosas que no piensa habitualmente, porque el trabajo nos distrae bastante o cualquier otra cosa que tengamos que hacer no nos permite estar con nosotros mismos. Yo creo que ahora este encierro generó una nueva conversación con nosotros mismos que no teníamos hace tiempo. Yo creo y yo creo que de ahí viene el tema de las depresiones o de la crisis de ansiedad. Y en este espacio, por ejemplo, hace poco tiempo descubrí a Laura Fierro Evans, que para mí es un gran personaje del coach a nivel empresarial, a nivel mundial. Y su modelo de las voces interiores es como que nos plantea que nosotros tenemos en forma interna diferentes tipos de voces. Está el crítico, y es como que uno la transita a diario. Y uno tiene un equipo y uno puede gestionar esas voces desde un centramiento, de entrenándolas a través de la programación neurolingüística. Pero, por ejemplo, toda esta estructura al final siempre tienen como cierta como diría Bergelinger, una estructura profunda. Todas estas como líneas como más fuera de lo tradicional tienen como una cierta estructura. Actúan sobre la forma y no el fondo. Entonces, no lo sabría decir, pero yo creo que debe haber una conexión. Y dentro de los trabajos que tú principalmente has realizado, hablaste que trabajabas con el asunto del liderazgo. Mm. Y me gustaría saber cómo se aborda este tema. Si en una empresa hay alguna persona que fue, por ejemplo, que ascendió a un cargo de liderazgo o a un cargo más alto y necesita tener esta herramienta, porque no cualquiera puede ser jefe. A veces a veces muy complicado, sobre todo llevarse bien con los colaboradores. Y no sé si en tema de la programación
neurolingüística, tú trabajas directamente con la persona que va a ser el líder y también con los colaboradores o trabajas de manera independiente, de alguna forma los vas integrando. ¿Cómo es este proceso? Claro. Lo primero que no hay como una receta, es que depende mucho de la realidad del movimiento inicial que esté el liderazgo. Por ejemplo, a veces te pueden llamar, un proceso de coaching puede venir de tu jefatura, de tu gerencia, donde tú ya asumiste una jefatura y necesitas que tú desarrolles esas habilidades. Entonces muchas veces tú llegas a la reunión, hablas con la jefatura y la jefatura y la primera reunión dice, puta, me pusieron a este personaje, me están cuestionando mi liderazgo. Entonces, el primer movimiento que tú tienes que hacer es crear confianza con esa persona, porque es ponerle, la empresa está haciendo una apuesta por ti, la empresa quiere que tú crezcas. Por eso me trajeron a mí. Yo vi que en nuestra cultura más latinoamericana siempre hay un cierto mensaje por debajo, es Lo ven como como un boicot. un boicot claro. Boicot. Entiendo. O puede ser también que hay líderes que lo buscan por sí mismos. Y uno de los movimientos, cuando una persona busca ese movimiento, y necesita desarrollar a lo mejor sus habilidades de sostener y de delegar. Porque uno de los patrones fundamentales que yo he encontrado en mi experiencia laboral de esta línea es abrirse a delegar. Y el abrirse a delegar no tiene que ver con una receta mágica, no, vamos a hacer las tareas, las más importantes, sino que es renunciar a esa creencia de que yo soy lo importante. Renunciar a esa creencia de que el otro no la va a hacer tan bien como yo, que el otro la va a hacer, pero no la va a entregar al mismo tiempo ni calidad. Y cuando uno renuncia a esa creencia, ahí realmente te abres a empoderar en el otro. Ahí realmente te abres a creer que el otro lo va a hacer bien y tú puedes dedicarte a tu rol de gerente o de subgerente o de jefatura. Pero eso ocurre a nivel inconsciente, porque puede ser que ese mandato lo traiga de la infancia. A lo mejor en un momento no, tu papá te dijo, eras pequeño, eres el único que lo haces bien. Y eso te dio una fuerza y una energía para avanzar en la vida que llegaste a este punto. Pero en este punto ya no te sirve eso. Tienes que Exactamente. despedir a eso. Tienes que abrirte a que el otro también lo puede hacer bien. A creer en el otro. Porque cuando te abres a creer que el otro lo hace bien, ahí realmente tu grupo, que trabaja en forma separada, se transforma en un equipo. En una red de conexiones que está al servicio del propósito de tu equipo y de la empresa. Sí, pasa mucho y tiene que ver con la confianza. ¿Ah? Cuando tú hablas de empoderar en otro, es finalmente depositar la confianza en ese otro. En algún trabajo que yo tuve, tenía un jefe que él partió, comenzó a trabajar desde de un cargo relativamente en la base de la organización y luego de eso fue avanzando hasta llegar a subgerente. Pero en ese camino, obviamente, él estaba acostumbrado a hacer de todo. Entonces, en la medida que iba ascendiendo, cada vez que encargaba un trabajo a otro, él también lo hacía por detrás, para saber solamente si lo había hecho bien la otra persona, pero no decía nada. Y yo creo que también eso le generaba una mayor carga de trabajo. Entonces, yo creo que el tema de la programación neurolingüística en este caso viene a educar o a reeducar a los líderes, pero también puede verse beneficiado el colaborador. Totalmente. Ese es como, es un cambio de paradigma también. Es como, a veces la intervención tiene que ser junto al líder y al colaborador. Y eso principalmente son más los niveles como más alto o intermedio, a veces abajo también, pero es como, en nuestra estructura a veces el colaborador también está en cierto conflicto con su jefatura. Ya ha traspasado el nivel de que tú pasaste un poco, haya habido una agresión en el colaborador que necesita que haya una intervención más profunda para volver a restablecer la confianza. Porque a veces ¿qué pasa también con el conflicto en otras organizaciones y en otras creencias también como más latino? Que el conflicto siempre se evita. ¿Qué me sucede con el conflicto? Lo evito, o que hay una estrategia de sobrevivencia como que culpabilizo al otro, yo me lavo un poco las manos, y pongo, y en cierta forma inconscientemente voy poniendo toda la responsabilidad del otro. Yo nunca como jefatura líder asumo mi responsabilidad, porque al final el líder y el jefe, el que está a cargo de ese equipo. O se generan también la dinámica de los polos, que están los preferidos del jefe y los que están rechazados del jefe. Es como que se van generando ciertas dinámicas más inconscientes. Está la víctima también, los perpetradores, el salvador. Tantas dinámicas que a veces necesitan no solamente tener la jefatura, sino que el colaborador. Y en ese espacio, cuando se logra esos movimientos, se genera sanación, aumentan los resultados, aumenta el clima laboral. Porque uno también puede tomar la decisión que el día de hoy sucede.
que las personas pueden lograr resultados, pero fuiste un guerrero, un arquetipo de un guerrero, que estás acostumbrado a luchar, y en el paso que lograste resultados, dejaste a todo tu equipo totalmente desganado emocionalmente. Totalmente con la gran energía de puro y arrancar ese equipo de ese espacio. Oye, Robin, cuéntame, ¿Mm? me imagino que con la experiencia que tú ya tienes y los estudios que has desarrollado, al momento de llegar a una empresa que te pide como asesor, tú puedes identificar inmediatamente cuál es el estado o la situación actual, es decir, si hay alguna, si generalmente los colaboradores están desganados o están ya totalmente aburridos del trabajo o están desmoralizados de alguna forma. Eso lo puedes detectar en una sesión, después de que ellos contesten alguna encuesta o simplemente hablando con ellos por la actitud, por su lenguaje corporal. ¿Cómo puedes detectar estos polos, por ejemplo, quién es el salvador o quién es la víctima? ¿Puedes detectar eso de alguna forma rápida? Se puede detectar a través. Hay una herramienta que nosotros también entrenamos harto en el liderazgo y también que sirve mucho para el tema de terapia, porque yo también me dedico al tema de terapia de constelaciones familiares, es la escucha y la escucha generativa. Y la escucha generativa es la capacidad de empezar a sintonizar límbicamente en qué está el otro. Por ejemplo, muchas veces hay jefaturas que te dicen, Y Robin, perdón, ¿tú "Ah, escuchas uno a uno o es una reunión donde está todo el mundo? Porque me imagino que si yo tengo problemas con mi jefe y no me llevo bien con él y entre comillas puedo temer alguna represalia si yo hablo algo delante de él, me imagino que la persona se ve cohibida o coartada de hablar libremente. ¿Cómo hace ese proceso de escucha? ¿Es separado o es común? el proceso de escucha siempre inicialmente es con la jefatura, porque a veces la jefatura nosotros igual trabajo mucho con análisis transaccional, que tiene que ir con uno también transita por tres estados, el niño, el padre y el adulto. Y pasan uno de los principales movimientos de que la persona a veces, cuando la jefatura, me ha pasado, un patrón, que está en la negación también de su responsabilidad. Es como decir, te cuentan el relato de ese espacio donde él inconscientemente no es responsable. Es como, no, él es así, estas personas son así. Y una pregunta que abre posibilidades, que a veces es dura, pero hay que hacerla, es como, de eso que está sucediendo acá, ¿cuál es tu grado de responsabilidad de ser así? Y la persona, hay un primer choque, o sea, uno entra en una escucha, conecta con el otro, y inconscientemente uno le dice, me estamos hablando entre adultos, porque si tú le haces esa pregunta de un adulto a un niño, la persona se va a reaccionar no muy bien. O un padre, me ha pasado, porque hay personas que no reaccionan tan bien, pero es como también, si esa persona no está dispuesta a entrar a ese espacio de hacerse cargo, yo simplemente no trabajo con esa persona. Porque el movimiento de alto desempeño se da cuando yo me hago cargo de la situación. Porque si sigo poniendo la responsabilidad en el otro, ahí no va a haber sanación. O sea, sanación, no va a haber no va a haber sanación profunda, pero tampoco una resolución a que el equipo transita un alto desempeño. Es más que nada reconocer que sería el primer paso, asumir mi responsabilidad dentro del equipo o o la responsabilidad que yo tengo dada la situación actual. O sea, esa sería la base. O sea, finalmente estar dispuesto a trabajar, porque si la persona quizás le impusieron una asesoría y llegas tú a la oficina y te das cuenta que esa persona está totalmente reacia, ahí me imagino que es más difícil y tienes que esperar, esperar, les da alguna otra oportunidad o finalmente el proceso no se lleva a Es que, cabo. es que se hace una primera reunión inicial de triadas con la jefatura, donde se define el objetivo que vamos a trabajar en conjunto los tres. Y después se hace una sesión individual donde uno eh, se hable con el colaborador cuáles son sus objetivos, cuáles son sus... Y esto es súper importante, que esto es confidencial. Por ejemplo, la jefatura me contrata a mí, la gerencia en este caso, no trabaja con su jefe, pero el proceso es 100% confidencial conmigo y con la jefatura. Yo no transmito nada a la gerencia superior. Y eso es súper importante porque eso genera que la persona se abra hacia ti, te vea un aliado hacia ti, y para mí eso es súper ético. Eso es uno de mis valores esenciales que no transo, que no transo. Los psicólogos que tampoco Mm, pueden revelar nada de lo que se habla en la sesión. Y, totalmente. y cuéntame, para, hablando específicamente de los beneficios de la programación neurolingüística, me gustaría saber cuáles son los principales beneficios y cuánto tiempo
se demoran en verse reflejados. Te puedo hablar de mi experiencia propia. Para mí la programación lingüística es una ampliación de la mirada de la vida. Y una ampliación de la mirada de la vida porque uno de los temas fascinantes de la programación lingüística es cómo nosotros nos relacionamos con el pasado y con el futuro. Es como cómo vivimos constantemente nuestra mente rumiando y trayendo recuerdos del pasado que no nos permiten instalarnos en el presente. O a veces también teníamos la tendencia a vivir mucho en el futuro, en lo que va a venir, pero tampoco nos permitimos disfrutar a través de estos 5 sentidos que tenemos la experiencia del presente. Y los recursos que cada uno trae, porque al final cada persona tiene su propia historia, tiene su propio relato y tiene su propia contribución como al mundo. Por eso yo digo, cualquier persona que tenga el coraje de ir hacia su mundo interno y dar su mayor, porque el liderazgo para mí es de adentro hacia afuera. Todo se crea en función de adentro hacia afuera. No es como que estamos acostumbrados a que una teoría se prende de afuera y la manifiesto desde afuera, sino que la fuerza está cuando tú la manifiestas desde adentro hacia afuera. Y la PNL te permite darte un mapa y una estrategia de cómo de tu forma única de modelar, de liderar, puedes plasmar esa forma única en el mundo y ser una contribución al mundo. Y se puede aprender. Por ejemplo, yo ofrezco programas de 3 meses para desarrollar un nivel de Practitioner y Master, porque la PNL tiene 4 niveles. El Practitioner tiene el Master. El Practitioner trabaja principalmente a nivel de conducta, según los niveles lógicos. El Master trabaja a nivel de las creencias, que es un trabajo súper potente de la programación neurolingüística. Y el Trainer, que es cuando tú ya aprendes para enseñarle esta herramienta, es cuando tú trabajas más para procesos grupales. Y el coach en PNL, es cuando tú ya empiezas a trabajar en el nivel de identidad, empiezas a trabajar a nivel de arquetipo. Entonces, también hay procesos grupales. Yo recomiendo Gestor, donde me formé yo, es muy buen instituto. Y lo principalmente es todas las ganas, pues las ganas y los beneficios que tiene a todo, mejora todo, tu relación con tus padres, la relación con tu familia, con tu pareja. Porque finalmente uno aprende a conocerse y es algo que uno no lo practica desde que uno es Totalmente. pequeño. No te lo enseñan en el colegio, nuestros padres no están preparados tampoco, no tienen este conocimiento, por ende no lo Y pueden como te transmitir. decía, nosotros estamos tan a veces capturados por nuestra mente cognitiva que nos olvidamos que nuestro cuerpo es una fuente de recursos. Nuestro cuerpo nos habla a diario. Cuando nos sentimos mal, a veces nos avisa. No sé si te ha pasado, pero a veces te ha pasado cuando entras en un espacio y te duele la guata en forma instantánea. Entonces tu cuerpo te está hablando de que ese espacio no es para ti. O ese camino no es para ti. O a veces cuando entras a alguna parte y sientes como que en ese ambiente está pesado. También te está relacionando te estás viendo cómo tú puedes conectarte a una mente de campo. No sé si viste la película Soul, Alma de Disney. Sí, sí la vi. Esa película es PNL. Es como, incluso habla hasta de los campos mórficos, estos campos de energía. Nosotros tenemos 3 mentes que, es, que nos conectan a nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente que más que que tiene especialmente nuestros traumas, nuestras experiencias más negativas de la vida, también tiene nuestras experiencias más positivas. Entonces, ¿cómo nos conectamos a no buscar ese propósito que está afuera, que nos explicaba la pregunta So, sino que ese propósito que está adentro? Y el desafío más grande es vivir el día a día, vivir en el presente. Y es súper complejo. Yo lo trabajo día a día, pero cada vez más que vas aprendiendo a instalarlo más fuerza, más en calma en el día a día. ¿Me podría nombrar, Robin, algún caso de éxito, algún ejemplo en particular? No es necesario que dé los nombres de la empresa o de los involucrados, pero algún caso que tú hayas ayudado o que te sientas más orgulloso de haber podido ayudar a evolucionar al equipo de trabajo. Hace poco terminamos con un caso de una empresa que en Chile prestaba servicios de geología en el área glaciar y eran principalmente de Suiza. Entonces tenían una cultura, una identidad totalmente diferente a la identidad del trabajador chileno y eso le generaba un fuerte conflicto. Por ejemplo, los suizos son como reloj suizo, una metáfora. Van al hecho, son concretos. Es como, también tuvieron problemas con su cliente, en este caso que era la gran minera, Codelco, Antofagasta Mineral. Porque aún la cultura de las grandes empresas también tiene una cultura china que nosotros somos más emocionales, somos más de conexión. Somos también a veces como, somos menos objetivos, que también
no quiero decir que ni uno ni otro son buenos, sino como en esta realidad chilena, tú necesitas ambos, porque el suizo con su modelo chocaba con los clientes. Y el equipo de trabajo chileno no rendía para lograr el objetivo del equipo suizo ni el equipo ni el del cliente. Entonces, la necesidad de construir un espacio común en conjunto donde llegaran a acuerdo a ambos espacios, donde tuvieran cierto tipo de conducta, cierto tipo de habilidades, cierto tipo de creencias y cierto tipo de identidad. Trabajamos a través de un proceso súper profundo, de acompañamiento de como un año con el gerente y su equipo de trabajo, en lograr resultados. Y lo más Y ahí importante, tú pudiste ¿Mm? identificar que con este trabajo, después de un año, ellos ya se sentían como parte de la empresa. ¿Ese era el principal problema o era más que nada Totalmente. que no se entendían entre ellos? No. El primer paso fue crear un espacio común. Perfecto. Porque Identidad. nosotros, cada identidad, porque todos tenemos una historia. Y en cierto momento se unieron. Po. Se unió esta empresa y se instaló en Chile con su realidad. Y de ese punto se unieron a la realidad chilena. Entonces, en este espacio de identidad, ya no, todo eso que traen, todas esas creencias, todas esas habilidades, tienes que dejarlas fuera y cómo te abrir un nuevo espacio para crear algo nuevo, un espacio común. ¿Cómo lo construir a nivel de tarea, a nivel de relaciones y a nivel también de interdependencia? ¿Qué es lo que quieren lograr en forma conjunta? ¿Y qué logramos? Mejores resultados, el equipo tuvo mejor clima. Pues para mí, uno de los mayores casos de éxito que hemos tenido. Y seguimos trabajando con ellos. Y me imagino que después de este año ya había mejor relación entre ellos, se llevaban mucho mejor, Mucho mejor. podían conversar sin discutir. Em, También pasa como tú comentabas, que el trabajador chileno en este caso es más emocional, entonces si tienen alguna discusión del trabajo, lo toma a lo personal. ¿Eso Totalmente. se pudo diluir eso? Totalmente. Totalmente. Claro, es que lo que quiero dejar claro sí que no es que ser emocional o ser práctico, a veces suena como que ser práctico es mejor que ser emocional. Yo creo que dependerá de la De situación, del contexto. contexto. De contexto. Porque a veces una persona que tiene mucha conexión emocional o mucho desborde emocional es como también, ¿cómo le dais a esa persona que es una luchadora, una guerrera, un guerrero? ¿Cómo le das una dirección para que canalice esa energía? Eso es súper importante, porque cuando canalizas esa energía puedes obtener resultados que el práctico no lo va a poder lograr llegar. Otro caso que tuvimos también era el concepto de accountability. No sé si lo has escuchado, que es el rendir cuenta, ¿no es cierto? La transparencia. La transparencia. Con otra empresa que también es súper grande, súper gigante, que hace golosina, Argentina, en Chile, y tenía como su línea media de supervisores, porque nosotros también nos especializamos también en mandos medios y en mandos superiores, es como lograr que la línea media rindiera cuenta, que se hiciera cargo. Y, y también ahí también pudimos descubrir, porque los procesos, ¿qué sucede entre los mandos medios? Que los mandos medios no se rinden cuentas entre ellos porque el rendirse cuenta está como mal visto. Es como entre ellos mismos, entre compañeros de trabajo, oye, ¿cómo va? ¿Cuánto te falta para terminar? No, no me tiene buena. Ay, no, el otro no me tiene mala, me está controlando, ¿qué se cree? Entonces, ¿cómo instaláis una creencia de que tenéis que rendir cuentas? Si tú eres una jefatura, tienes a cargo un equipo de personas y no solamente tienes que rendir cuentas arriba, sino que tienes que rendir cuentas entre tus pares. Claro, es como cuando uno está más chico, cuando uno es niño, uno le rendía cuentas a la mamá o al papá, pero no a los hermanos. Imagino que Mm, es algo parecido. totalmente. Muy buena metáfora. Porque, ¿qué sucede? Que tú no solo, los grandes conflictos de los mandos medios suceden entre los pares, más que hacia arriba. Arriba le rebota a la gerencia, al superior, pero es el conflicto que sucede entre ellos porque este no me rinde a mí, sino que está enfocado a lo que quiere arriba. Y a veces viene tu gerente y te pide, oye, no estás cumpliendo la estrategia. Pero viejo, si estoy acá metido, estoy metido en la operación, ¿qué más me va a la estrategia? Si estoy peleándome con el de allá, con el de acá. Claro, y en este caso, el no entregar la información a tiempo puede atrasar la labor de otro, y también pueden pensar que si no entrego la labor a tiempo es porque me quiere perjudicar o quiere destacar más que yo, etcétera.
¿Cómo se trabaja en este caso si están todos al mismo nivel? Me imagino que todos tienen alguna gerencia o subgerencia, pero lo que cambia sería el área. Pero si están al mismo nivel, ¿tienes que trabajarlo también de manera independiente en un comienzo o lo trabajas todos juntos? En este caso trabajamos con talleres para todo, con talleres para todo. Y la principal es como, principalmente viendo tres tipos de dinámica, que es el estado niño, el estado padre y el estado adulto, que es como, cuando yo me instalo en el adulto, salgo del juicio emocional, salgo de las creencias y evalúo lo que está sucediendo a través de hechos, hechos objetivos. Porque ¿qué sucede cuando estoy en el niño? Puede ser que cuando estoy en conflicto con el otro al lado, puedo asignarle una cierta emocionalidad. Y cuando estoy en la emocionalidad, no va a haber acción para lograr resultados. O cuando estoy en el padre, tengo una creencia, no, es que yo lo hago bien, el otro no lo hace tan bien como yo. El otro no es tan capo como yo, o no es tan competente como yo. Y cuando también estoy en el juicio, tampoco estoy buscando, me estoy abriendo a la posibilidad de buscar un resultado. Entonces, ¿cuál es el primer movimiento que nosotros hacemos? Entrenamos a la persona en el día a día, cuando cae en el niño, cuando cae en el padre, o cuando cae en ciertas situaciones que salen de estos espacios, y cómo vamos a entrenar en el adulto. Porque una conversación efectiva para lograr una accountability y el hacerse cargo, que es algo que yo creo que pasa mucho en nuestra sociedad al día de hoy. Si nosotros vemos las críticas, siempre es mucho más fácil poner la responsabilidad afuera que hacerme cargo. Es como el tema de los contagios. ¿Cuál es el gran desafío sistémico que tenemos a nivel mundial? Hacernos cargo de nuestro cuidado del otro. ¿Pero qué preferimos? Echar la culpa afuera. Entonces, es como ese mismo desafío, este desafío tan grande, también se va a lo pequeño y sucede en los equipos laborales. Por ejemplo, también hace poco, a otra gran empresa minera, ahora hace como 2 semanas atrás, hicimos un taller y aplicamos una herramienta que se llama de la gestal, que me encanta. Son las 6 resistencias. Porque habíamos abordado ya, se había abordado con otra consultora también el concepto de la conducta, de trabajar la conducta para que la persona se cuide con el coronavirus y varias cosas más. Pero aún así, las personas se terminaban contagiando. Entonces, nos pidieron hacer una propuesta bien innovadora y trabajamos las 6 resistencias. Que la persona entra en la negación. Es como decir, 6 resistencias cuando frente a un hecho. Y ahí pudimos trabajar también los diferentes niveles. A veces es cuando la persona está frente a la situación y surge un pensamiento, es como, yo sé que no estoy enfermo de coronavirus. ¿Quién conoce mi cuerpo mejor que yo? ¿Qué vienes a decirme tú lo que voy a aprender, lo que debería hacer? ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de cuáles son específicamente las 6 resistencias? Mira, es cuando uno tiene un hecho, la primera es la fusión. Es cuando uno se fusiona con el otro y pierde fuerza frente al suceso. No tomo iniciativa, sino que sigo al rebaño. Por ejemplo, si tú ves que, sí, en la grande minera el día de hoy hay un control gigante sobre el coronavirus. Tú entras, lo declaras por internet, todos los días tienes que declarar para los que no saben, pero como te metí en ese mundo, es como, tienes que dar todos los días tu temperatura 2 veces al día, cómo estás, si te has sentido algún síntoma, y frente a cualquier tipo de síntoma, el más bajo que tú seas, tú lo tienes que reportar. ¿Esto pasa Reportar y solo en salirte de las la operación. empresas mineras? Lo desconozco si en otra parte, porque yo trabajo principalmente en tema de minería. Ok. Entonces, una primera negación es cuando te funcionas con el rebaño. Tú dices, mira, si estos precios lo están reportando, ¿a qué lo voy a reportar yo? Claro. El de al lado no lo está haciendo, entonces no, yo tampoco. No, ¿para qué? Lo correcto es, aunque me lo está diciendo mi jefe me lo dice, me dice el gerente, me lo dice el CEO de la organización. Es como que al final, no, se llama la fusión. Como me fusione con el otro y pierdo mi identidad de adulto. La segunda, la introflexión, es cuando pongo no, pero si esta cuestión no existe, esto no va a pasar. Es como, no están manipulando, es como una teoría así como, no va a pasar nada, así, Conspirativa. conspirativa. Entonces también me está adulto. La tercera es la reflexión. Es como, no, pero si yo no tengo que cuidarme, si yo solamente soy un colaborador, mi jefatura me tiene que dar esto, me tiene que dar lo otro, y si me enfermo, lo tienen que pagar ellos, pues. Y la cuarta, la retroflexión, que es cuando tú ya has tomado, tú has recorrido la fusión, te sales del rebaño, te sales de echar la culpa al sistema, te sales de echar la culpa al otro, ya has tomado fuerza para enfrentar, ya, no, me siento un poquito resfriado, voy a ir a comunicarle a mi colaborador, a mi jefatura que estoy medio resfriado, me siento un poquito mal para que me saque de la faena y así me cuido a mí, me cuido a mi empresa, cuido a mi familia.
Y lo voy a hacer, y justo en el momento que lo voy a hacer, me echo para atrás. Y digo, no, me entran los míos, no, es que me van a echar, Es más que nada por no. miedo. Pero la reflexión es justo cuando puede ser, también te digo mucho con el síndrome, nace mucho, por ejemplo, cuando vas a hacer algo y te quedas en blanco y te surgen todos esos miedos. Entonces, nuevamente tu estado adulto pierde fuerza. Y la última, que es la negación, que es cuando ya has pasado el proceso, ya le dijiste a tu jefe, ¿no es cierto? Le dijiste a tu jefe, ya te mandaron a esta residencia sanitaria. Hiciste lo correcto. Hiciste lo correcto. Te remoto como adulto. Pero decís, y nuevamente decís, no, pero esta vez lo hice, me costó mucho hacerlo porque es de verdad. Uno necesita mucha energía para hacer estos procesos de cambio. Pero no lo va a hacer nunca más. Y el loop se vuelve a repetir. ¿Y cómo se puede salir de este loop? Principalmente con trabajo de PNL. Es como trabajar profundamente. Cada uno, primero trabajar. ¿Qué hacemos nosotros? Recorremos a través del cuerpo, de la corporalidad, que recorran los cinco o seis estados, que a veces una persona tiene un estado más, dependiendo de la situación que esté. Que lo recorra a través de forma corporal, identifique cuál es el día de hoy que más le complica. Y cuando se abre a trabajar ese espacio, después le llama una conducta y un compromiso. Y Tiene que después ver crear un, con el compromiso también es consigo mismo. consigo mismo. Consigo Asumir mismo, responsabilidad, totalmente. entiendo. Robin, me parece muy interesante el tema que nos estás comentando ahora y me gustaría saber si tienes algún libro que puedas recomendar, alguna página web, alguna fuente de información para quien esté interesado en investigar más acerca del tema. PNL, segunda generación, para mí el libro, pero base de la PNL que Robert Dice y Judith de Rosier integran estas tres mentes, la mente cognitiva, la mente corporativa, la mente somática y la mente de campo, esta mente relacional. Otra también que me gusta a mí, Laura Fierro Evans, el liderazgo de los guerreros interiores, también lo encuentro fascinante. También es un trabajo súper potente a nivel de identidad. La tercera que Carol Pearson, yo creo que Carol Pearson también, con su trabajo de los dos arquetipos del liderazgo. Carol Pearson es una norteamericana que ha desarrollado un vasto, amplio trabajo con diferentes tipos de organizaciones, donde ha trabajado el tema de los arquetipos y ha aplicado muchas áreas. Yo creo que también ella tiene mucho material. Y para las personas quieren desarrollar una conciencia más holística, más cósmica, yo creo que con el tema de las constelaciones familiares, que es Brigitte Charpentier, que para mí es una de mis más grandes maestras. Perfecto, Robin. Muchas gracias por compartir la información. Te quiero agradecer por haber venido al programa y también me gustaría que compartieras un poco acerca de tus redes sociales para quien esté más interesado te pueda contactar. ¿Tienes LinkedIn, Facebook, algún correo electrónico que puedas compartir, etcétera? Realmente estoy en Instagram a través de Robin Arcota, es mi cuenta de temas como más orientado al tema organizacional. Después tengo también una segunda cuenta que es Fortalece tu adulto interior, que tiene que ver más con el desarrollo personal en la vida. Y una tercera cuenta que es mi empresa que tengo con mis dos grandes socios, que es Josefina Pérez Hidalgo y Pedro Pablo Cortés, que es Propósito y Acción en Instagram. Y en LinkedIn también estoy como Robin Collar Talcota, donde ahí ya profundizo más los temas, el tema nutricionales. Y la página también es propósitoyacción.cl. Nuestro correo es contacto@propósitoyacción.cl. Y cualquier cosa que necesiten estamos disponibles y al servicio del sistema. Perfecto, Robin. Muchas gracias. Espero que haya disfrutado la conversación tanto como yo y espero que a nuestros auditores también se les haya despertado un poco la curiosidad por conocer este tema que es relativamente nuevo y al parecer es bastante útil. Muchas gracias a ti, Ricardo. Y dejarlo a todo invitado que, como dice una gran maestra, Brigitte, que el mundo nos necesita a todo en éxito. Nos necesita a que pongamos nuestra mejor versión de todos nosotros al servicio de la humanidad. Sí, muchas gracias. Gracias, Robin.